todos. Venga, vamos a darle caña. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Hoy vamos a trabajar y vamos a finiquitar la nava simple. A ver, ¿qué era una nava? La nava es un tipo de contraste de hipótesis, son los cálculos de un contraste de hipótesis que se puede utilizar cuando trabajamos con más de dos grupos. En este caso, trabajamos con más de dos grupos, puede ser con una variable independiente, una única variable independiente, que es el caso que nos interesa ahora, y lo que veremos más adelante con dos variables independientes o incluso tres. ¿Por qué es tan útil para nosotros? Porque realmente, sobre todo en el ámbito de las ciencias sociales, de lo humano, no todo tiene una única causa, no todo tiene una única variable causa. Hay veces que nos vamos a encontrar con más de una causa para una única variable dependiente. Una cosa súper, mega, ultra sencillita. A ver, las notas de un alumno, ¿a qué se deben? ¿Se deben solo a las horas de estudio o se deben a las horas de estudio y al profesor? ¿O se deben a las horas de estudio al profesor y a la motivación? Podemos encontrar más de una variable independiente. Sería muy simplista, en este caso, que mal lo estoy escribiendo, motivación. Bueno, sería muy simplista por nuestra parte considerar que solo hay una causa para este efecto, esta variable dependiente. Pues la nava nos ayuda a trabajar en esta situación. Diferencia entre ANOVA y ANOVA, escribirlo en castellano, escribirlo, hacer un anglicismo, escribirlo en inglés. ¿Vale? No hay ninguna diferencia más, o sea que no os preocupéis que es lo mismo. A ver, en principio nosotros tenemos que trabajar hoy la nava para una sola variable independiente. Puede ser que solo tenga dos grupos, pero también hay veces que trabajamos con 3, 4, 5 grupos y una única variable causa. Cuando trabajamos con una única variable causa, podría utilizar la ANOVA aunque solo tuviese dos grupos, pero no se suele hacer porque hemos visto cálculos que son mucho más rápidos y más fáciles y no merece la pena el esfuerzo utilizar una ANOVA para un cálculo tan complejo, pero poderse podría, aunque realmente la ANOVA se suele utilizar para más de dos grupos, 3, 4, los números que sean. Veremos en la próxima clase cómo se trabajará cuando tengamos más de una variable causa. Bueno, esta es la idea general que nosotros vamos a trabajar hoy y también nos va a interesar muy mucho trabajar la SAFE. Vamos a mirar la SAFE y eso va a ser donde vamos a comenzar el trabajo. En la clase anterior habíamos terminado de hacer un contraste de hipótesis y mirar si se cumplía o se rechazaba una hipótesis nula. Pues hoy vamos a continuar ese ejercicio haciendo la SAFE. ¿Qué es esta SAFE? La SAFE es un cálculo a posteriori que sirve para decir cuál de los grupos es el que funciona de verdad bien. Porque el contraste de hipótesis solo me dice si hay diferencias significativas o si no hay diferencias significativas. Pero realmente la SAFE lo que me dice es qué grupo o qué grupos ganan, cuáles son los grupos que realmente tienen diferencias significativas a favor o en contra. Eso es lo que me dice la SAFE. La SAFE no es el único cálculo a posteriori que hay más. De verdad que la mayoría son más fáciles que la SAFE, pero la SAFE tiene ventajas que otros no tienen. La SAFE puede utilizarse cuando trabajamos con más de un factor o cuando trabajamos con muestras de diferente tamaño, cosa que no se podría utilizar con otros como la Tukey. Es por lo tanto un método a posteriori que se llama más estable, más clasicista, más antiguo, pero
realmente es muy fiable. Por eso se utiliza la SAFE en esta asignatura. Bueno, vamos a coger los datos para releer lo que habíamos hecho en la clase anterior y de ahí vamos a trabajar la SAFE. La SAFE la tenemos en la página 5 del formulario. La tenemos en donde está justo debajo de la ANOVA de un factor de muestras independientes. Realmente, como fórmula, es no tan complicada como creemos. Es bastante más sencilla porque cuando nos toca hacer la SAFE, nosotros ya hemos hecho la NAVA y por lo tanto la mayoría de los datos ya lo tenemos calculado. A ver, en esta SAFE, A, en la que aparece aquí, es el número de grupos. Eso lo tenemos que saber. Si hemos hecho una NAVA, tenemos que saber el número de grupos. Esta F de A-1, N-A, no es más que el valor crítico, el valor teórico crítico que hemos comparado con el empírico para saber si se cumple o se rechaza la hipótesis nula. También lo tenemos. Y esta media cuadrática intragrupo no es más que la varianza intragrupos que hemos utilizado para calcular el empírico F. O sea que también lo tenemos. Lo único que nos faltaría es este trocito de aquí. Este trocito de aquí se hace para cada uno de los grupos que estamos contrastando. Y lo único que es un poco dificilillo es esto del cociente. No es muy dificilillo, es un poco intuitivo, por así decirlo. Hay que tener un poco de imaginación para hacerlo. Y n es el número de sujetos de cada uno de estos grupos del que vamos a coger el cociente. Y se hace para todos los grupos que comparamos. Y después se suma, por eso tiene sumatorio. Vamos a ver qué es el cociente y así lo entenderemos mucho mejor. Os he creado un documento donde explico los cocientes, porque no lo veo explicado en el libro, por lo menos no está bien explicado en el libro. A ver, nosotros tenemos que entender que lo que estamos haciendo cuando trabajamos una SAFE es mirar cuál de los grupos es el mejor. Queremos hacer una comparativa de grupos. ¿Vale? Simplemente lo que estamos haciendo es, ya sabemos que hay diferencias, pero queremos saber qué grupo es mejor. Lo normal es que se haga cuando trabajamos, por supuesto, con más de 2 grupos, si no, no tendría sentido. Pero bueno, imaginaros que tenemos 3 grupos, A, B y C. Y yo quiero saber si A es mejor que B y C. Aquí hay 3 grupos. Yo estos dos los voy a tomar por un lado y este por el otro. ¿Cómo serían los cocientes? Bueno, yo miro lo que tiene enfrente A. ¿Qué tiene enfrente A? A tiene enfrente dos grupos. Entonces el cociente de A será 2. ¿Y cuántos tienen frente B y C? Solo tienen 1. El cociente de A será 1 y 1, pero ojo, negativos. ¿Por qué? Porque la suma, porque está opuesto, uno está opuesto al otro. Y además la suma de todos los cocientes que se comparan tiene que dar 0. Si no da 0, lo estamos haciendo mal. Pues aquí los cocientes serían 2 menos 1 y menos 1. Ahora tendríamos que saber el número de sujetos de este grupo. Por ejemplo, este es 5, este también es de 5 y este es de 4. Pues eso que me pide la fórmula, ese sumatorio lo miramos aquí para que lo veáis, sumatorio del cociente al cuadrado dividido entre n, se pone al cuadrado básicamente para no tener que trabajar con negativos. Uy, lo he tenido que cerrar. Bueno, no pasa nada, lo vuelvo a escribir porque era muy facilico. ¿Veis? Eran 1, 2 y 3, A, B, C. Comparábamos B y C con A. Este era 2 y este era menos 1, menos 1. Hombre, el negativo también lo podía tener el 2, que fuese menos 2, 1 y 1, no pasaría nada. Y este era de 5 sujetos, este también de 5 y este de 4. Pues ¿cómo sería el sumatorio del cociente al cuadrado
dividido entre n. Pues sería en este caso 2 al cuadrado partido 5 más menos 1 al cuadrado partido 5 más menos 1 al cuadrado partido 4. Y eso sería esto que nos está pidiendo, ¿vale? No tiene más ciencia. En este documento pongo más ejemplos, Pongo más ejemplos. Por ejemplo, aquí dice que tenemos un tratamiento con dos factores, ¿vale? Un análisis factorial. Y en este análisis factorial los ejemplos son un poco raros, pero bueno, eso es lo que se me ocurrió, ¿vale? En este ejemplo de análisis factorial trabajamos dos niveles de un factor a ver cuántos, tres niveles de un factor y dos niveles de otro, ¿vale? Vamos a querer comparar A y B, este color que poco se ve, queremos comparar A y B con el grupo C, D, E y F, ¿vale? Queremos saber cuál de los dos es mejor. Imaginaros que cada grupo es de 3 personas, lo que sean, no pasa nada. Bueno, pues aquí tenemos que entender que, bueno, vamos a ponerlos así, los cocientes de estos grupos. ¿Cuántos tienen frente A y B? Pues A y B tiene 1, 2, 3, 4. Entonces, aquí pondríamos 4 y 4. ¿Cuántos tienen frente C, D, E y F? Tiene 2. Entonces, esto sería 2, 2, 2 y 2, pero recordar, en negativo para que la suma de todo me dé 0. Lo que me dice aquí es que para que sea más fácil, no queden números tan grandes, lo que podemos hacer es reducirlo. ¿Qué quiero decir con eso? Que si todos estos números se pueden dividir entre 2, y este es el caso, pues así quedarán 2 y 2, menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, porque a la hora de saber los cocientes será más fácil el sumatorio del cociente al cuadrado dividido entre n, diciendo que n en todos los grupos es igual a 3, no sería más que 2 al cuadrado partido 3 más 2 al cuadrado partido 3 más menos 1 al cuadrado partido 3 más menos 1 al cuadrado partido 3, no me va a entrar, más menos 1 al cuadrado partido 3 y el último que no me entra, que lo pongo aquí, que será más menos 1 al cuadrado partido 3. Ahí tendríamos lo que me está pidiendo la fórmula, este trocito de aquí. Todo lo demás ya lo tenía hecho. Tan fácil como eso. Bueno, como os decía, vamos a coger un ejemplo y a partir de ese ejemplo vamos a ver si somos capaces de hacer una safe. El ejemplo lo hicimos en la clase anterior, o sea que solo lo vamos a mirar un poco por encima, ¿vale? Ya veréis que no es tan complicado como parece. Bueno, vamos a repasar, recordar un poco de qué iba. Este es el examen de 2016, septiembre. Y, bueno, pues nos pedían hacer una ANAVA normal, una ANAVA de un solo factor, o sea, de una variable independiente, con 3 grupos, A1, A2 y A3. Me daban estos datos de aquí y a partir de estos datos nosotros hicimos esta tabla de aquí. Conseguimos el empírico de contraste, que era 7, y conseguimos también el valor teórico crítico ideal, que es 5,143, con lo cual comparábamos el empírico, lo que saltaba al saltador, el empírico, con el teórico crítico, que es 5,143, y veo que el empírico es más grande que el teórico, por lo tanto se rechazaba la hipótesis nula. Se rechaza la hipótesis nula y sí que hay diferencias estadísticamente significativas. Entonces tendrá razón de ser calcular la NAVA para saber dónde está la NAVA, la safe, para saber dónde están las diferencias significativas, cuál de ellos es el que gana al resto. Tendríamos que hacer múltiples safe, saber si A1 es mejor que A2 y A3, saber si A1 y A2 es mejor o peor que A3, saber si A1 y A3 es mejor que A2, ¿vale? Después comparar A1 con A2, A1 con A3, ¿vale? A2 con A3, hacer múltiples safe y así sabríamos cuál es mejor que la otra. Pero normalmente no nos tocará hacerlas todas,
nos pedirán una en concreta y esa es la que tenemos que mirar. Voy a ver la pregunta y limpiar un poco esto y empezamos con la SAFE. Bueno, aquí tengo los datos, ¿vale? Vamos a trabajarlo. Me dice, bueno, son los datos básicos, aquí la tabla de la nava con el empírico, las medias cuadráticas, grados de libertad, sumas cuadráticas y un poco explicando, esto es una nova de un solo factor, o sea, una sola variable independiente con 3 niveles, A1, A2 y A3. Y un modelo equilibrado, que quiere decir que todas las muestras tienen el mismo tamaño, de 3, o sea, n igual a 3. Y me dice, para un nivel de confianza del 95%, ¿en qué será importante este nivel de confianza? Pues es importante el nivel de confianza para conseguir este teórico crítico ideal. ¿Vale? Con un nivel de confianza del 95%. El valor de la SAFE para realizar la comparación múltiple 2 a 2, ¿cuál será? Bueno, pues a mí me toca hacer esta fórmula. Tendremos que hacer esta fórmula. Bueno, ya tengo el igual aquí puesto. Venga, vamos a ir sustituyendo, ¿vale? A, ¿cuántos grupos son? 3. Pues 3 menos 1, 2. Este valor teórico crítico ideal era 5, perdona, que tengo memoria de pez, 5,143. Hasta aquí fácil, ¿no? En teórico lo acabamos de hacer, 5,143. Y ahora nos queda multiplicado, una raíz está multiplicada por otra, la media cuadrática intragrupos. Pues me vengo aquí, media cuadrática intragrupos, es 1, y ahora tengo que hacer el sumatorio de este cociente, de la comparativa, partido n. Y dice, realizar una comparativa múltiple 2 a 2. Vamos a hacerlo. Lo primero es entender a qué se refiere con esto de comparativa 2 a 2. O sea, tengo que compararlo, como solo tengo 3 grupos, pues imaginaros, yo tengo grupo A1, A2 y A3. Pues primero quiero comparar A1 con A2, después A2 con A3 y después A1 con A3, por ejemplo. Una comparativa de ir comparando los 2 a 2. ¿Vale? Así, yo solo voy a comparar A1 con A2, solo voy a comparar estos dos grupos. Como enfrente de A1, ¿cuántos grupos hay? Enfrente, que voy a comparar, ¿eh? El otro no lo voy a comparar ahora, con lo cual no entro. Enfrente, ¿cuánto tengo? Pues solo tengo 1, entonces pongo 1. Y enfrente de la 2, ¿cuánto hay? 1. Uno en positivo y otro en negativo. Claro, ¿para qué va a hacer? La suma me salga 0. ¿Cuánta gente había en los grupos? Me lo dice aquí. Los grupos hay 3. Pues esto, el cociente, lo pongo aquí, el cociente sumado será 1 al cuadrado dividido entre 3 más menos 1 al cuadrado dividido entre 3. Y esto me dará 1 al cuadrado 1 dividido entre 3 más menos 1 al cuadrado 1 dividido entre 3, que esto es 2 tercios. Pues lo pongo aquí, ¿vale? 2 tercios. Bueno, podemos ir haciéndolo, ¿vale? Podemos ir haciendo esto. 2 por 5,143, chan, 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 chan. Bueno, me sale 10,28, la raíz de 10,286 por 1 por 2,3 será 2,3, la raíz de 2,3. Bueno, hacemos la raíz de este 10, un segundito, a ver si se ve mejor, que tengo ya tan rayada y tan sucia la pobre calculadora. A ver, la raíz de 10,286 me da esto, 3,20, 71 para ser exacto, 3,2071. Y hacemos la raíz de 2,3. Vale, bueno, ponemos 2,2 dividido entre 3, que me dé el número que sea, y a este número le hago la raíz y me sale 0,80, un segundo que no quiere escribir, 0,8165 redondeado. Bueno, podemos multiplicar esto, 0,8165 por 3,2071, a ver qué nos da. Nos da 2, bueno, redondeando 2,62, ¿vale?
me da esta respuesta, 2,62. Para mi gusto, ¿qué es lo más difícil? No me gusta cómo me explican las comparaciones, saber qué quieren comparar. Hay un poco que ver todas las formas en que lo dicen y así compararlo. Aquí cuando se refieren 2 a 2, pues no sabe si cómo quieren compararlo, pero es que uno con el otro con el otro, otro con el otro, ¿vale? O sea, ir comparándolo, dos grupos, después otros dos, después otros dos, ¿vale? Hacer 3 comparaciones de 2 grupos, ¿vale? Y este sería el valor de la safe, ¿vale? Ni más ni menos. Este valor se compararía con las medias, la diferencia de medias de los grupos, y si fuese superior, pues entonces significaría que sí que hay diferencia. Si fuese inferior significaría que realmente no hay diferencias, que uno no es especialmente mejor que el otro, y así comparando 2 a 2 podríamos ver cuáles son los mejores. Esa es la idea. Bueno, pues ya hemos hecho una 6. No era tan duro, ¿eh? No era tan duro. Realmente lo de los cocientes es muy fácil y la fórmula está tirada. Con lo cual, yo creo que bien. Ahora vamos a hacer otro ejercicio que también tiene una 6. Vamos a coger un ejercicio que tenían de referencia en el ALF para practicar. Y después ya haremos uno para muestras relacionadas. Vale, aquí tengo este ejemplo, que es un ejemplo de los que dieron vuestros profesores para que se resolviesen y después daban resueltos. Vamos a ver y voy a explicarlo. Leemos el enunciado. La tabla 1 muestra los rendimientos en hectolitros por hectárea o HLHA de trigo cultivado en un tipo particular de suelo, tratado con los fertilizantes A, B o C, solo 3. De aquí he sacado lo de los cocientes, el ejemplo que puse en los cocientes porque no se me ocurría ninguno. O sea, que tenemos 3 grupos, o sea, 3 terrenos A, B, C. El experimento dispuso de 12 hectáreas de terreno del mismo tamaño y asignó aleatoriamente 4 de ellas a cada tipo de fertilizante. Trabajé con un alfa de 0,05, sabiendo que la suma cuadrática del fertilizante es 8 y la suma cuadrática es, que se ve fatal, ese fertilizante es de 6. Bueno, vamos a ir mirando y de ahí vamos a ir trabajando. Primero de todo, aquí hablamos de 3 tipos de fertilizantes. De 3 tipos de fertilizantes y me dice que dan 4 a cada uno, 4 terrenos a cada uno de ellos. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. ¿Vale? Bueno, con esto ya podemos contestar estas preguntitas que tenemos aquí. Realmente estamos ante una nava de una única variable independiente, que es el tipo de fertilizante que estamos utilizando. Queremos ver si el rendimiento de estas tierras, que será la variable dependiente, la cantidad de hectolitros por hectárea que dicen aquí, que no tengo ni idea de lo que es, pero eso, ¿vale? Es lo que queremos ver que aumenta o disminuye a partir de 3A, B o C. Y trabajamos con 4 sujetos, bueno, 4 sujetos, sí, 4 terrenos son los sujetos en cada uno de ellos. Es, por lo tanto, una nava simple, con un único factor. ¿Vale? Aquí, entonces la respuesta A sería, se trata de un diseño factorial de un solo factor con 3 niveles, con 3 opciones. Y ahora me dice, el diseño que presenta tiene efectos fijos, efectos desequilibrados, no son equilibrados, y 2 opciones anteriores son incorrectas. ¿Por qué digo que es equilibrado? Porque hay el mismo número de terrenos de sujetos para A que para B que para C. Está equilibrado, ¿vale? ¿Veis? Hay el mismo número de terrenos para cada uno. ¿Y por qué es efectos fijos? Porque solo me habla de 3 tipos de fertilizantes. Y vamos a comparar esos 3 tipos. Solo existen, aquí me hablan de tipo particular de suelo tratado con fertilizantes. Tipo
me he confundido, tipo particular de suelo, es que estas cosas no entiendo. ¿Vale? Fertilizantes y de suelo no es lo mío. Bueno, pues lo que están hablando son 3 tipos de suelo, no hay más, no hay una opción de suelo, y de las cuales escogemos solo A, B, C para comparar. Cuando escogemos todas las opciones que hay para compararlas, eso se llaman efectos fijos. Cuando imaginaros que hubiese 3 tipos de suelo, A, B, C y D, pero yo solo quiero comparar 3 de ellos, eso sería efectos aleatorios. ¿Vale? También podrá haber efectos mixtos, pero eso lo veremos cuando trabajemos la nava análisis factorial. ¿Vale? Ahora me dice, el modelo estadístico que podemos aplicar a estos datos, vamos, aquí me está preguntando cómo vamos a hacer la comparativa. La comparativa será, pues, directamente comparar cada una de las opciones que tenemos. A ver, esto de aquí en el fondo son polinomios. ¿Y aquí qué me está diciendo? Para que nos hagamos una idea. Bueno, me está diciendo que el rendimiento total será la suma de los rendimientos de las 3 opciones, que le llamarán n, o sea, mu, griega, alfa y epsilon. Por no llamarle ABC, porque como ya hemos hablado de ABC, arriba podemos llamarle X, Y y Z. Dará igual, cogemos 3 letras. Aquí lo que me está diciendo que X, Y y Z sería rendimiento de A, rendimiento de B y rendimiento de C. Si lo sumamos todo, tendríamos el rendimiento total. Es eso a lo que se refiere. ¿Vale? Aquí no tenemos nada que hacer con las medias cuadráticas, nada, es mucho más simple. Ya veis que esto no tiene, era la única opción lógica. Bueno, partimos de esto y vamos a continuar con más preguntas. Bueno, vamos a ver, aquí tengo 2 preguntas más. La primera es muy fácil, la segunda pues hay que hacerlo todo. ¿Para qué vamos a andar con bobadas? La primera dice, el rendimiento medio para los diferentes tratamientos, ¿cuál es? ¿A qué se refiere con la media? Pues la media de toda la vida. La media que es el sumatorio de los valores dividido entre el número de casos que hay. O sea, sería ir haciendo 48 más 49 más 50 más 49 me da 196, que dividido entre 4 me da 49. Hacemos lo mismo para B, 47 más 49 más 48 más 48 me da 192, que dividido entre 4 me da 48. Y el último, bueno, pues intuimos ya que va a ser 50, ¿no? Porque es la respuesta correcta, ¿no? Ahora me dice, la variación entre tratamientos, ¿vale? A ver, ¿a qué se refiere con esto de variación entre tratamientos? Vamos a tener que hacer la tabla aquí de la nava, pero primero lo explico. Cuando hablo de la variación entre tratamientos es la media cuadrática, que era como se le llamaba la varianza, entre grupos, media cuadrática entre grupos. O sea que aquí lo que quieren saber es la media cuadrática entre grupos. Pues nada, paciencia y al lío. Voy a borrar todo esto y voy a poner solo la tabla con los datos y a partir de ellos vamos a hacer todos los cálculos. Esto va a ser un poco rollo. Bueno, ya he creado, bueno, aquí tenemos los datos que nos dieron y aquí he creado la tabla que vamos a tener que hacer. Nos pedían, ostras, se me ha olvidado la pregunta, un segundo. Nos pedían la variabilidad, o sea, la media cuadrática intergrupos, o sea, este valor de aquí. ¿Vale? No necesitaríamos más, pero bueno, lo vamos a hacer entero. ¿Vale? Bueno, primero de todo, ¿qué fórmulas vamos a tener que utilizar? Nos tenemos que venir al formulario y aquí en principio es un solo factor y las muestras son independientes, nada nos hace pensar que sean muestras relacionadas, que hablemos de antes, después y cosas así. Entonces nosotros aquí tendríamos que las leyes básicas, por así decirlo. Y ahora, para hacer una suma cuadrática inter, que es la que más me interesa, esta de aquí, bueno, pues yo necesito A y T, ¿vale? A, que es el sumatorio de los A1 al cuadrado dividido entre n, y T, que es, aquí lo
pone el total al cuadrado dividido entre n. Tenemos aquí todos los valores que nos explican un poco cómo se hace. Pues bueno, vamos a coger primero la suma cuadrática intergrupos. Suma cuadrática intergrupos es a -3. Vamos a escribirlo porque no merece la pena escribir tanto. La suma cuadrática intergrupos es a menos t. Y ahora eso sí, vamos a copiar las razones como son. Nuestras razones las tenemos aquí, un segundito, y las pasamos para tenerlo mucho más fácil, mucho más claro. ¿Vale? Ya tenemos esto, pues tenemos que empezar haciendo A. Vamos a empezar haciendo... Uy, he vuelto aquí a la tabla. Ahí, venga, aquí ya lo tengo. Pues vamos a ir trabajando. Vamos a ver. Primero hacemos la A. Para eso tengo que hacer los sumatorios. Los sumatorios que serían este A1, A2 y A3, según lo que me aparece aquí, por eso tenía abierto el formulario, según lo que me aparece aquí, vemos que A1, A2, A3, A4, AI, lo que sea, será la suma de todos los niveles, la suma de todos los sujetos de cada nivel. Bueno, pues eso lo puedo ir haciendo, no creo que me cueste tanto. Lo hicimos de hecho hace un segundo, 48 más 49 más 50 más 49 me da 196 el primero, el segundo 47 más 49 más 48 más 48 es 192 y el tercero 49 más 51 más 50 más 50 es 200. Bueno, ya tengo los A's. Pues ahora, para conseguir la razón básica A, será hacer la suma de cada uno de los A's al cuadrado, 192 al cuadrado, dividido entre, ¿cuántos casos hay? 1, 2, 3, 4. 4 en cada uno. Más, uy, esto era 196. Un segundo que creo que he sumado mal. 48 más 49 más 50 más 49, 196, Esto es 196. Tengo la cabeza como un bombo. 196. Ahora 192 al cuadrado dividido entre 4 más 200 al cuadrado dividido entre 4. Y ahí tendré la razón básica A. Pues entonces la razón básica A será, vamos haciendo, 196 al cuadrado dividido entre 4 me da 9604, más el otro 192 al cuadrado dividido entre 4 me dará 9216, más 200 al cuadrado dividido entre 4 me quedará 10.000, ¿no? Venga, 10.000. Pues ahora sumamos todo esto y tengo A. A será igual a 10.000 más 9.216 más 9.604. Me da 28.820. La suma la ha hecho la calculadora y me da esto. Bueno, ya tenemos A. Ya veis que aquí ya los números son más grandes, porque es que son más grandes los números de base. Entonces me salen números enormes. Yo ya tengo hecho A, entonces todo lo que tiene que ver con A lo voy a abogar aquí para que no nos volvamos locos. ¿Vale? No tenemos que estresarnos con esto. Ahora tenemos que hacer el total. El total de todos los datos. O sea, no va a ser más que ir sumando estos números. 196, uy, lo escribo mal, 196 más 192 más 200. ¿Me da? 588. Pues este 588 es la suma, 196 más 192 más 200, 588, lo tendré que poner al cuadrado y dividirlo entre el número total de casos que hay, que serán 4 y 4, 8 y 4, 12. Venga, pues vamos a hacerlo. 588 al cuadrado, no os asustéis, chon, 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 número muy grande.
que dividimos entre 12 y me da 28.812. ¿Vale? Bien. Ahora tengo que hacer A, que es 28.000, bueno, lo hago aquí abajo porque si no, no me entra, ya veis. 28.820 menos T, que es 28.812. Ojo, T siempre tiene que ser un poco más pequeñito que A, si no lo hemos hecho mal. Y aquí sí que nos ha salido un poco más pequeñito. 28.820 menos 28.812, chin, 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 me da 8. Bueno, pues ya tengo el valor aquí, es 8. Ahora necesito intra. El de intra, ¿qué razones básicas utiliza? Vamos a verlo. Vale, vamos a ver aquí, intragrupos, ¿qué será? Suma cuadrática intragrupos, escoger, que no se ve bien, un segundo, aquí, la razón I menos la razón A. ¡Ojo! La A ya la tengo. Genial, ¿no? Entonces, no hay que estresarse mucho, solo hay que hacer la razón básica I, que es esta de aquí. Esta razón básica I significa que, miramos, lo tenemos todo aquí, que, bueno, es cada I de cada valor en concreto, I de I y J, eso significa de cada uno de los valores, lo tengo que poner al cuadrado y después sumarlos todos. Tengo que poner todos estos valores al cuadrado, todos estos valores al cuadrado, todos los valores al cuadrado, todos los valores al cuadrado y después sumarlo. Va a ser un poco palizón, la verdad, va a ser un poco palizón, pero se puede hacer. Voy a coger la razón básica, vamos a coger esta razón básica y vamos a hacerla poquitito a poquitito. Vamos a ponerla aquí, esta total ya no lo necesitamos, entonces tapamos lo que tenemos ahí y a trabajar, que para eso estamos. Quitamos esto y a lo loco, a lo loco, a lo loco. Vamos a hacer una tabla, vamos a continuar la tabla. Vamos a continuar esta tabla para poder calcularlo. Y aquí voy a poner todos los A's que puestos al cuadrado, los B's puestos al cuadrado y los C's puestos al cuadrado. A ver qué me sale. 48 al cuadrado, 2304. Y ahora 49 al cuadrado me dará 2401. 50 al cuadrado será 2500. Y 49 al cuadrado hemos dicho que es 2401. Continuamos con 47 al cuadrado, que será 2209. 49 al cuadrado, bueno, que lo acabamos de hacer, que es 2401. 48 al cuadrado, que es 2304. Y 48 al cuadrado, que es 2304. 49 al cuadrado, 2401. 51 al cuadrado, 51 al cuadrado me da 2601. Ahora 50 al cuadrado me da 2500. Y la otra también será 2500. Bueno, pues ahora tendría que sumarlo todo. Podemos o sumar primero las columnas y después hacer el sumatorio total, el suma de este más este, o todo de una como fue en Ovejuna. Yo siempre aconsejo ir primero por columnas, porque así es más difícil que la liemos parda. 2304 más 2401 más 2500 más 2401, primero me da 9606. El siguiente, 2000, ostras, este número 47 al cuadrado, no entiendo ni mis propios números, 2209, ¿vale? Pues 2209 más 2401 más 2304 más 2304, chan, 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 9200, 9218. Vale, genial. Y el último, 2401 más 2601
más 2.500 más 2.500 me da 10.002, ¿no? 10.002. Vamos a comprobar volviendo a hacer la suma de todo y en un segundito retomo la grabación. Bueno, he comprobado todos los cálculos, parecen que está bien, entonces yo ya tengo I será igual a 28.826. Ya tengo I. ¿Y qué era la intragrupos? Si nos fijamos, que se me olvidó copiarlo, intragrupos, bueno, es I menos A. ¿Para qué vamos? No voy a abrir el formulario, es I menos A. Lo comprobamos si queréis para estar seguros, pero siempre el intragrupos, aquí está I menos A, que lo veamos bien y así nos quedamos tranquilos. Bueno, ¿cuánto es I? Bueno, I es, bueno, este no es, este es el anterior, y es 28.826. ¿Y cuánto es A? 28.820. Pues hombre, la diferencia es de 6 puntos. Ya tengo aquí lo más difícil hecho. El total, la verdad que no lo podemos obviar en casi todas las ocasiones. Ahora, los grados de libertad. Para conseguir la media cuadrática, que es lo que me piden, necesito los grados de libertad. En el caso de intergrupos, es el número de grupos menos 1. Lo tenemos en el formulario. Si nos venimos al formulario, nos pone A, que es el número de grupos, menos 1. Igual que la de intra, es el número total de sujetos menos el número de grupos. Bueno, pues A menos 1, A menos 1, el número de grupos menos 1 son 3 grupos menos 1, que es igual a 2. ¿Ya puedo sacar la media cuadrática que me estaban pidiendo? ¿La intergrupos? Sí, me dará 4 porque 8 entre 2, recordar, esto es el numerador, esto es el denominador y esto es la varianza. Entonces al numerador le divido entre el denominador y me queda la varianza, la media cuadrática intergrupos. Quiero sacar, ya que el Pisuerga pasa por Valladolid, la de grados de libertad intragrupos, pues es el número total de sujetos menos el número de grupos. ¿Cuántos sujetos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 menos el número de grupos, que son 3, me quedará 9. Pues podemos hacer esta división. A ver cuánto da. ¿Vale? 6 entre 9, porque el numerador entre el denominador, 6 novenos, es igual a 0,66666. A veces los profesores son un poco tocanarices, en vez de ponerte el resultado en decimales, te lo ponen en fracción. Cuidado, que son más listos. Ahora podemos hacer el empírico, que será 4 entre 0,6666 y me da 6,006. Bueno, pues ahí ya lo tengo. Ya tendría el cálculo de la nava, del empírico de la nava hecho. A partir de aquí voy a cortar esto y vamos a tomar las preguntas y a resolverlas. Bueno, aquí tengo las preguntas. Ya con esto, en teoría, podríamos hacerlo todo. Vamos a ver la 22. La variación dentro de los tratamientos vale aproximadamente. Variación dentro es la media cuadrática intragrupos. De dentro es intra. Es 6 novenos. Ojo, no aparece ningún 6 novenos. Aquí han sido un poco capullos, porque lo han puesto en fracción. La fracción es 6 novenos, no 0,666, que es lo que tendrían que haber puesto. ¿Vale? Y todos están en fracción. 5 dividido entre 3, 4 dividido entre 3 y 2 dividido entre 3. Entonces no hay ninguna que sea la correcta. Pues sí, porque podemos reducir esta fracción. Han querido reducir esta fracción, 6 dividido entre 9 se puede reducir porque ambos se pueden dividir entre 3. Es el divisor más grande que hay. Y así 6 entre 3 me da 2 y 9 entre 3 me da 3. La respuesta es la C, pero vamos, costaba verlo. Tenéis que saber que pueden ser a veces graciosillos y darte los resultados en fracción. Y por si fuese poco, reducida. Ahora, vemos la 23.
Me dice, el tipo de fertilizante ha resultado significativo, o sea, se rechaza la hipótesis nula. Nosotros tenemos el empírico, con un empírico de 6,06, no, 0,6006, eso sí. ¿Puedo decir si se rechaza directamente o se acepta? No, tengo que compararlo con el teórico, crítico o ideal. Para ello me tengo que ir a la tabla, me tendría que ir a la tabla y, bueno, me decían que el nivel de confianza era del 95% en el enunciado. Entonces tendré que ir a la tabla de 0,95 con grados de libertad 2 y 9. 2 y 9 grados de libertad, 0,95, porque si nos venimos, un segundito, que aquí tenemos, aquí estará, sí, mirad, tenemos un alfa de 0,05, ¿eso qué significa? Que hay un nivel de confianza del 95%. Pues vámonos al formulario y a ver qué tal se nos da. Mirad, aquí tengo la tabla concreta, tabla de la F, para un nivel de confianza del 95% dividido entre 100. Esto es lo que llamamos potencia, la potencia de una prueba. Y tengo que buscar grados de libertad. Del numerador eran 2. Era el número de grupos que había, que eran 3, menos 1. Y del denominador era el número total de sujetos menos eran 3 grupos. Ostras, qué memoria de pez tengo, chicos, lo siento, tengo que mirarlo. Bueno, 3 grupos menos 1, sí. Es que más vale mirarlo que después lamentar. ¿Vale? Pues grado de libertad del numerador eran 3 grupos menos 1, que son 2. Y del denominador, número total de sujetos, que eran 12, menos el número de grupos. 12 menos 3 es igual a 9. Entonces aquí tendría el denominador. Y el punto donde cortan ambos es 4,256. Este será mi valor teórico, crítico o ideal. Pues nada, tenemos ya el valor teórico, crítico, ideal, 4,2. ¿Cuál es más grande? Pues es mucho más grande el empírico que el teórico, y eso significa que se rechaza la hipótesis nula, y sí hay diferencias estadísticamente significativas entre los valores. Bueno, en este caso, ¿ha resultado significativo? Sí, porque la media cuadrática intra es superior aproximadamente 6 veces a la media cuadrática inter. Nosotros no comparamos las medias cuadráticas. ¿Qué es lo que hacemos? Comparamos el empírico con el teórico. Entonces la A no puede ser. La B dice que no, entonces es mentira, porque hemos visto que sí que son diferencias significativas. De ahí que la única opción factible era la C, porque aquí nos dice sí, que el valor obtenido, 5,9, es superior al valor teórico crítico que hemos buscado, que es 4,265. Y ahora la que nos interesa, la SAFE, dice, ¿entre qué niveles podemos asegurar que existen diferencias según la SAFE? Vamos a verlo, vamos a coger la fórmula de la SAFE, vamos a hacerlo tranquilamente. Venga, aquí lo tenemos, vamos a ver, ¿vale? Vamos a trabajarlo tranquilamente. Bueno, la SAFE, primero, todo lo tenemos ya casi hecho, lo tenemos ya casi niquelado. Ponemos la raíz a número de grupos 3 menos 1, que será 2. Valor teórico 4,263, creo, algo así. Vale, todo ello dividido por la raíz de la media cuadrática intragrupos, que es este 0,6666 infinito, que seguro que vuestros profesores le ponen en fracción, 2/3, y multiplicado, aquí viene lo difícil, por el cociente. Aquí, ¿cómo vamos a hacer la comparativa? No me especifica cuántos grupos quiero comparar, me dice entre qué niveles podemos asegurar que existen diferencias. No me dice cómo lo vamos a comparar. Tenemos 3 niveles, A, B y C. Bueno, como no me especifica, vamos a hacer la comparación más fácil, que es la comparación de 2 a 2, ¿vale? Como si yo primero comparase A con B, después B con C, después A con C, que es lo más fácil de todo.
¿vale? Para no volvernos locos con los cocientes. Entonces, como comparamos 2 a 2, enfrente del A, ¿qué hay? 1. Y enfrente del B, ¿qué hay? 1. Entonces uno será en positivo y otro en negativo. Pues ya lo tendría. Y tendríamos que mirar n, que es el número de sujetos que hay en cada caso. Dejar que lo compruebe, porque ya sabéis que tengo memoria de pez. Aquí era este, ¿no? Sí. 4 y 4. ¿Vale? Pues ya sabemos cuántos hay en cada caso. Bueno, pues tendría que hacer en este caso un paréntesis, un corchete, y poner 1 al cuadrado dividido entre 4 más 1 al cuadrado dividido entre 4. Hacemos comparativas 2 a 2, que es lo más sencillo, y ya desarrollamos esta fórmula, o sea, vamos calculando, vamos haciendo el cálculo. 3 menos 1, 2 por 4,263. 3 menos 1, 2 por 4,263 me da 8,526 multiplicado por, bueno, dejamos el 0,666 y hacemos el cociente 1 al cuadrado 1, 1 al cuadrado 1 que dividido entre 4 me queda 0,25 y menos 1 al cuadrado, esto es menos 1, pero sería también 1 que dividido entre 4 me da 0,25. O sea, 0,25 más 0,25 es 0,5. Bueno, ya lo tendríamos casi. Hacemos las raíces y tiramos para adelante. Cogemos y hacemos la raíz de 8,526. Me da 2,91. Bueno, pues tendré que la CR, la comparativa, que es esto de la 6, será 2,9199 y ahora 0,666 por 0,5 me da 0,33 y la raíz de este valor será 0,577 y si no la liamos parda, esta multiplicación será 2,9199, me da 1,68. Ahí tendría el valor a comparar las medias. Tenemos que mirar las medias de estos valores, que creo que las hicimos antes, menos mal, así no las tenemos que volver a calcular, y hacer la comparativa entre estas medias. Bueno, aquí he puesto la pregunta de antes que hicimos, menos mal, de las medias, porque ahora lo que tenemos que hacer es comparar las diferentes medias, A con B, B con C y A con C, y mirar de estas diferencias cuál supera al 1,68. Las que superen al 1,68 serán las que son estadísticamente significativas, porque sabemos que al menos una es significativa, que una funciona mejor que el resto porque se ha rechazado la hipótesis nula. De hecho, cosa que nos he dicho, la 6 solo se puede hacer cuando se rechaza la hipótesis nula, cuando sabemos seguro que hay diferencias significativas. Si no, no tendría sentido. Bueno, pues vamos a ir haciendo. Primero, aquí tenemos las medias. Este es de A, este es de B y este es de C. Primero comparamos A con B, ¿vale? Hacemos la diferencia de medias de A con B. 49 menos 48 es 1. 1 es más pequeñito de 1,68. Entonces sé que las diferencias no están aquí. Ahora comparamos pues B con C, ¿vale? Vamos a comparar B con C. B es 48 y C es 50. Pues la diferencia es de 2. Me da igual, lo de sé que es el negativo, pero paso del negativo, ¿vale? Porque si pusiese C menos B, ya me quedaba en positivo. El negativo en este caso es valor absoluto. Lo ponemos como valor absoluto. Y aquí sí que hay diferencias significativas. Aquí sí que hay diferencias significativas a favor de quién. De C, el C gana. El C gana al B. Aquí hay diferencias. El terreno C, en la fertilizante funciona mejor que en el B. Y vamos a ver si hay diferencias, porque me queda una, hemos hecho A con B, B con C y me queda A con C. ¿Vale? Tenemos que ver si hay diferencias entre A con C. A cuánto era, 49. Y C cuánto es, 50. En valor absoluto me da 1. No hay diferencias
entre A y C. O sea que yo las diferencias las encuentro a la comparativa de B y C, donde C es mejor que B. Es la única diferencia que hay. ¿Vale? Entonces, aquí me dice entre qué niveles podemos asegurar que existen diferencias según CR de 6. Y decimos solo entre los niveles B y C. ¿Vale? ¿Veis? A que no era tan complicado entonces la 6. Es un poco coñazo porque hay que hacer todo el mogollón de cálculos, pero bueno, lo más difícil es saber a qué comparativas tenemos que hacer, entre qué comparativas tenemos que hacer, porque eso nunca lo especifican bien, ¿vale? Siempre nos lo dejan un poco abierto. Pero bueno, por lo demás, súper sencillito. Y nada más y nada menos, en la próxima grabación, porque esta se ha hecho muy larga, vamos a hablar de los grupos emparejados.